Bienvenidos a una entrega de los podcasts sobre estrategias de financiación para la sostenibilidad y la transición en la pyme española. Hoy contamos con un ponente excepcional que es Rubén Carricondo, coordinador de Agenda 2030 y formación en Pacto Mundial de la ONU España. Rubén, muchísimas gracias y cuando quieras. Muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias a Spencer por invitarnos a este podcast. Antes de comenzar a hablar precisamente sobre la financiación sostenible a pymes, me gustaría comenzar hablando con precisamente uno de los marcos más relevantes de la sostenibilidad empresarial a nivel global, que es la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 retos que se ha propuesto Naciones Unidas para su logro en el año 2030. Y quiero empezar hablando de esto porque quizá uno de los ámbitos más relevantes y que ha subrayado bastante el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es el desafío de la financiación de estos objetivos. Entre otros, hacen falta recursos financieros para luchar contra la pobreza, alineado con los retos del ODS 1, para impulsar la igualdad de género, relacionado con el ODS 5, o de forma un poco más específica, por ejemplo, para invertir en tecnología que mejore la productividad de la energía renovable, muy vinculado con el ODS 7, energía asequible y no contaminante. Así podríamos hablar de los 17 retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La cuestión es que realmente estos recursos financieros ya existen. Tenemos muchos recursos financieros. El problema es que no se están dirigiendo hacia estos ámbitos específicos. De hecho, según estimaciones de Naciones Unidas, para cumplir los retos de la Agenda 2030 se necesitarían aproximadamente 4 billones de dólares de inversión cada año hasta 2030. Y sin embargo, no estamos llegando a esta cifra. Y no solo esto, sino que sobre todo en los últimos años se está agravando esta brecha debido a la pandemia del COVID, crisis socioeconómicas, diferentes tensiones geopolíticas, incluso conflictos bélicos que estamos viviendo en los últimos años y que todos y todas conocemos. Esta financiación para abordar los retos de la humanidad, para abordar estos retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están siendo insuficientes y quizá la manera de englobarlos o la manera de atajarlos y de reducir esta brecha sea sobre todo el papel fundamental sea por parte de dos actores. Por un lado los estados y por otro lado las empresas. Sin embargo, por un lado los estados, los países han reconocido que la financiación pública que se está haciendo en estos ámbitos está siendo insuficiente y por otro lado las empresas, el capital privado también está siendo muy limitado. Y aquí me gustaría centrarme especialmente en este último, en el capital privado, en las empresas, porque efectivamente son necesarios mayores recursos financieros para impulsar ámbitos como la reducción de emisiones de CO2, el fomento de la igualdad, el impulso de economía circular a través de medidas de reciclaje y reutilización, etcétera, etcétera. Y dentro del sector empresarial, pues sí o sí tenemos que hablar de pequeñas y medianas empresas, sobre todo porque son un pilar fundamental dentro de la economía y es también fundamental que aborden estos ámbitos de la sostenibilidad empresarial dentro de su organización. Sin embargo, sabemos que las pequeñas y medianas empresas se encuentran muchas veces ante el desafío de no disponer de los recursos financieros necesarios para poder llevar a cabo esta transformación hacia un modelo más sostenible. Y es aquí donde entrarían las finanzas sostenibles, como una respuesta a este desafío de financiación. Básicamente, las finanzas sostenibles ofrecen a aquellas pymes que apuestan por la sostenibilidad una financiación con condiciones más favorables a la tradicional, líneas de créditos más asequibles, programas de ayudas específicos para ciertos proyectos ambientales o sociales que estén llevando a cabo, etcétera, etcétera. El objetivo es que la pyme, a través de estos recursos financieros, a través de estas finanzas sostenibles, no solo mejoren su crecimiento económico, que también, sino que promuevan un impacto positivo en las personas y en el medio ambiente, incidiendo en estos retos de la humanidad de los que hemos hablado anteriormente. Aunque aún de forma incipiente, poco a poco se están desarrollando estas finanzas sostenibles para pymes, estos productos específicos para pymes sostenibles. Por ejemplo, la Unión Europea, a través del programa EU Next Generation, lleva a cabo varios programas de financiación de proyectos de innovación, digitalización y descarbonización, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
También a nivel nacional, entidades como el Instituto de Crédito Oficial, el ICO o el COFIDES ofertan programas específicos para financiar empresas que impulsen pues, estos ámbitos, el ámbito de la digitalización, descarbonización y sostenibilidad a nivel general. Y pues también pensando a nivel gubernamental, se espera que la adenda del Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia del Gobierno español movilice millones de euros en recursos, especialmente pues, para estas pequeñas empresas y para autónomos y autónomas que apuesten por la sostenibilidad. Dicho esto, y también hablando de otros actores, quizá los actores que mayor potencial tienen en este tema de finanzas sostenibles para pymes no son un instituto de crédito oficial, COFIDES ni ninguna entidad pública, sino las propias entidades financieras. Y aquí me voy a detener un poco más porque este año justo lanzamos SpainSIF y Pacto Mundial de la ONU España, la publicación La financiación sostenible para pymes en España, que precisamente habla de esto, del papel de las entidades financieras en la financiación de pequeñas y medianas empresas que apuestan por la sostenibilidad. Para preparar esta publicación lo que hicimos fue entrevistar a 12 entidades financieras españolas, desde grandes bancos, cajas rurales, banca ética, microfinancieras, etcétera, con el objetivo de identificar buenas prácticas y retos en la canalización de esta financiación sostenible para las empresas de menor tamaño. De estas entrevistas a las 12 entidades salieron muchos aprendizajes, todos ellos están en esta publicación, así que yo os invito a mirarla, pero os voy a comentar solo algunos de ellos y los que creo que me parecen los más interesantes. En primer lugar, de forma incipiente, las entidades financieras entrevistadas nos dijeron que efectivamente estaban poniendo el foco en estos productos de financiación ligados a la sostenibilidad y específicos para pequeñas y medianas empresas. Y aquí quería puntualizar que, aunque son pocas las entidades financieras que disponen de una cartera de productos estándar ligados a la sostenibilidad para pymes, sí se ofrecen productos personalizados para estas empresas. Es decir, no hay un producto específico y catalogado de financiación para pymes sostenibles dentro de bancos, banca ética, microfinancieras, etcétera, pero cuando las pymes comentan sus proyectos relativos a sostenibilidad a su entidad bancaria de la que es cliente, sí se les ofrece ciertas ventajas financieras. ¿Cuáles son estas ventajas? Pues aquí las entidades financieras nos han dicho una variedad bastante amplia. Por un lado, mejor accesibilidad a esta financiación, rebajas de las comisiones, mejoras y reducción de puntos de los tipos de interés, aumento también del tiempo de amortización de la deuda, etcétera, etcétera. Todas estas ventajas con respecto a la financiación tradicional. En cuanto al enfoque de estos productos, es muy variado y depende mucho de cada organización. Y es muy curioso porque cada entidad financiera se ha enfocado en un ámbito que le es familiar. Por ejemplo, los grandes bancos están muy enfocados en la descarbonización porque no cabe duda que desde hace muchos años están trabajando en estos temas. Así que también financian a pymes con proyectos relativos a reducción de emisiones de CO2, lucha contra el cambio climático, etcétera. Luego tenemos por otro lado la banca ética, que siempre se ha enfocado más en proyectos sociales, por lo que financia más este tipo de proyectos más relacionados a cooperación al desarrollo, por ejemplo. Y luego otro actor muy interesante, las cajas rurales, que sobre todo tienen presencia pues, en el mundo rural y por ello se han especializado en financiar ámbitos un poco más especializados en el mundo rural para las pymes, como la modernización de los procesos agrarios o la agricultura y la ganadería ecológica. Y nada, por comentar por aquí otras conclusiones, también hemos visto que todo el tsunami que está llegando regulatorio, desde la taxonomía, las directivas europeas e instrumentos como el mecanismo de recuperación y resiliencia, están ayudando también a las entidades financieras a definir criterios y requisitos para que las pymes accedan a este tipo de productos sostenibles. Hablamos también con estas entidades financieras sobre los principales obstáculos de las pymes. Y aquí todas las entidades subrayaron como una de las barreras principales la falta de recursos de las pymes para trabajar en criterios de sostenibilidad y de forma muy específica para medir su desempeño en este ámbito a través de KPIs. No cabe duda que las entidades financieras están pidiendo cada vez indicadores y KPIs en temas de sostenibilidad a las pymes, pero es verdad que cuesta trabajo, sobre todo a algunas pequeñas y medianas empresas, poder dar el paso de medir este desempeño en sostenibilidad a través de indicadores.
Y ya, por último, solo comentar que la opinión de todas las entidades entrevistadas es que la demanda de financiación sostenible por parte de las pymes va a incrementarse enormemente en los próximos años. Y esta sería un poco también mi conclusión de esta aportación que hago a Spensive. La financiación sostenible a pymes es sin duda un mercado en auge que seguirá creciendo en el futuro y que sin duda va a ayudar a abordar estos retos de la humanidad de los que hablaba al principio y que están resumidos en la Agenda 2030 y en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Ha sido tremendamente formativo y claro. Además, es muestra de esta colaboración Spensive, Pacto Mundial de la ONU-España, tanto por el contenido como por el continente, ¿no? De estar donde más falta haga generar esos marcos y esa sensibilización, ahora que además empieza a haber buenas prácticas de las que podemos hablar, ¿no? Este podcast ha formado parte de la campaña de estrategias de financiación para la sostenibilidad y transición en la pyme española. Habrá otras entregas más orientadas a cuestiones de integración y discapacidad y cooperativas de crédito, y esta es una de las piezas vehiculares que es lo que le da sentido a todo, que es el intento de financiar esos objetivos de desarrollo sostenible, que es viable y es realizable, ¿no? Desde las capacidades de los mercados de capitales, y además nos ayuda a prepararnos para esa demanda incipiente. Muchísimas gracias, Rubén, y hasta la próxima. El desarrollo de esta campaña cuenta con la financiación de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social.